A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Queridos amigos de VPI TV, bienvenidos y bienvenidas también a una nueva entrega, a una nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa que hemos creado, que hemos concebido para compartir con ustedes noticias internacionales destacadas y no solo compartirlas, sino también desmenuzarlas, explicarlas, intentar compartir con ustedes por qué son importantes estas noticias y por qué tenemos que ponerle el ojo a estas noticias es nuestra misión en VPI TV y acá en ¿Qué pasa de norte a sur? Como de costumbre, en este primer bloque, este primer segmento, vamos a estar haciendo un repaso por las que son, a juicio de todo el equipo de producción, este servidor incluido, las 5 notas, las 5 noticias más importantes que han trascendido en los últimos 7 días, en la última semana. Comencemos de inmediato con la posición número 5. En la posición número 5 tenemos como noticia destacada: Australia combate incendios forestales. Cientos de bomberos australianos se han dedicado a combatir los distintos incendios forestales que se registran al sureste del país, al sureste de Australia. Las llamas provocadas por el calor extremo han sido avivadas por los vientos, pero las llamas además se dirigen hacia zonas residenciales, hacia zonas pobladas, habitadas, con lo cual están poniendo en riesgo la vida de decenas y quizá de cientos de personas. Con esa noticia salimos de la posición número 5, vamos inmediatamente a la posición número 4. Nuestra cuarta noticia de la semana es Fuerza Multinacional para Haití. ¿Por qué hablamos de una fuerza multinacional para Haití? Lo decimos porque la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó a través de su Consejo de Seguridad, a través de una resolución del Consejo de Seguridad, el despliegue de una fuerza de tarea multinacional en Haití. La medida, aprobada con 13 votos a favor y 2 abstenciones, la abstención de Rusia y la abstención de China, busca reforzar el trabajo que están haciendo las autoridades haitianas, concretamente la policía de Haití, para contener la violencia que ha sido generada por el crimen organizado, por las bandas que hacen vida en Haití y que mantienen azotados a los ciudadanos haitianos. Posición número 3. La tercera noticia más importante de los últimos 7 días tiene que ver con Guatemala. Y es que en ese país, indígenas y campesinos, seguidores del presidente electo Bernardo Arévalo, obstaculizaron, trancaron, cerraron varias arterias viales guatemaltecas, obstaculizaron varias de las principales carreteras de Guatemala. Los manifestantes, es decir, las personas que están protagonizando estos cierres, estos bloqueos en las carreteras, los manifestantes alegan que la Fiscalía General de Guatemala urde un complot para evitar
la toma de posesión de Bernardo Arévalo, quien se describe, o más bien se autodescribe, como un líder anticorrupción. El pasado fin de semana, por cierto, el Ministerio Público guatemalteco, es decir, la Fiscalía General de Guatemala, ordenó el allanamiento del edificio de la sede en la que opera el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Durante la ejecución de ese allanamiento, funcionarios de la Fiscalía guatemalteca cargaron con una buena cantidad de las actas electorales que se desprendieron de la última elección, de los últimos comicios presidenciales, unos comicios que fueron ganados, por cierto, por Bernardo Arévalo. Esa acción de parte de la Fiscalía guatemalteca ha llevado a muchos a pensar que se está tramando, se está gestando una especie de golpe de Estado para evitar la investidura de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Pasamos a la posición número 2. Segunda noticia más destacada de los últimos 7 días, concentración contra Gustavo Petro. Líderes opositores y también candidatos a la alcaldía de Bogotá manifestaron el lunes de esta semana contra el presidente colombiano Gustavo Petro. Los dirigentes participaron en lo que se denominó como un antorchatón, es decir, una concentración en la que con antorchas y velas se rechazó la presidencia de Gustavo Petro, se rechazó el liderazgo de Gustavo Petro. Los convocantes aprovecharon ese evento, aprovecharon ese antorchatón para rendirle además un sentido homenaje a los soldados colombianos y a los policías colombianos que han muerto en el cumplimiento de su deber. Vamos ahora con la posición número 1 y esta tiene que ver con Estados Unidos, porque Estados Unidos evitó el cierre. El gobierno federal de Estados Unidos logró evitar el cierre. El fin de semana pasado, el Congreso de Estados Unidos, las dos cámaras, la Cámara de Representantes por una parte y la Cámara de Senadores por otro lado, aprobaron un proyecto de ley bipartidista que extiende por 45 días, por un lapso de 45 días, el presupuesto correspondiente al año fiscal 2023. Esta extensión, esta prórroga le ha permitido al gobierno de los Estados Unidos contar con los fondos, contar con el presupuesto para mantener abiertas oficinas y también servicios para poder continuar pagándole a los trabajadores que dependen del Estado. Así que al menos por los próximos 45 días Estados Unidos va a seguir operando de manera habitual, de manera normal, y al cabo de esos 45 días, concretamente el 17 de noviembre, veremos si el Congreso aprueba una nueva prórroga del presupuesto 2023 o aprueba, por el contrario, el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 para mantener abierto el gobierno federal de Estados Unidos. De lo contrario, se produciría lo que en Estados Unidos conocen como shutdown o cierre del gobierno federal. En esta segunda parte, en este segundo segmento, nos corresponde poner el acento, es decir, nos corresponde hacer énfasis y nos corresponde analizar junto a ustedes la que ha sido una de las noticias internacionales más destacadas
de la última semana. Por ello, vamos a irnos hasta España, vamos a trasladarnos hasta España. Allí, en ese país, Alberto Núñez Feijóo, secretario general del Partido Popular de España, fracasó en sus 2 intentos de investidura. El señor Núñez Feijóo no logró conformar un nuevo gobierno, no logró conformar un nuevo ejecutivo. A pesar de haber ganado las últimas elecciones generales, en esos comicios el Partido Popular de España se consagró no solo como el partido político más votado, sino que además se consagró como el partido político con más escaños dentro del Congreso de los Diputados. A pesar de esa realidad, a pesar de ese hecho, el señor Núñez Feijóo, secretario general del Partido Popular, no logró acumular la cantidad de votos que necesitaba en el Parlamento para poder conformar un nuevo gobierno y por tanto convertirse en el nuevo presidente del Ejecutivo español. A raíz de esta situación, ¿qué va a suceder en España en los próximos días, las próximas semanas, en los próximos meses? Pues bien, en España se ha abierto una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad para Pedro Sánchez, quien además de ser presidente del gobierno en funciones, es secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Esa tolda, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, se ubicó como segunda organización política más votada y con más puestos en el Congreso luego de las últimas elecciones generales. El hecho de ser la segunda organización política más votada y la segunda organización política con más puestos dentro del Congreso de los Diputados de España le otorga a Pedro Sánchez el derecho de intentar conformar un nuevo ejecutivo tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez tendrá hasta noviembre de este año para sumar apoyos y para consagrarse como presidente del gobierno español. Si Sánchez no lograra ese objetivo, si Sánchez no lograra ese cometido, las Cortes tendrían que disolverse, es decir, se disolvería el Congreso o la Cámara de Diputados del Congreso, se disolvería el Senado y España tendría que acudir a una nueva elección general que se estaría realizando durante la primera quincena de enero de 2024. Entramos en la recta final de nuestro espacio por esta semana, por ello debemos compartir con todas y todos ustedes la noticia de impacto, la nota de impacto. La nota de impacto de esta semana se relaciona con el deporte, se relaciona concretamente con el béisbol y tiene que ver con el retiro del Grande Liga venezolano Miguel Cabrera como pelotero activo, como jugador de béisbol profesional y como jugador además de las grandes ligas del béisbol de la Gran Carpa. Miguel Cabrera se despidió el pasado fin de semana en un partido en el que fue aplaudido por lo menos 40,000 personas, 40,000 fanáticos, 40,000 almas aplaudieron a Cabrera en esa jornada que marcó su retiro
de los diamantes. Miguel Cabrera es, según algunos entendidos en temas beisbolísticos, un jugador fuera de serie. Y es que en más de 20 años de carrera como pelotero de Grandes Ligas, dejó algunos récords, algunos números importantes. Por ejemplo, logró despachar más de 500 jonrones. También logró conectar más de 3,000 hits en toda su carrera. Estas cifras, dicen los expertos, le garantizan a Miguel Cabrera un espacio en la boleta de votación de cara o de camino al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, al Salón de la Fama de Cooperstown. Así que es muy posible que en algunos años un nuevo venezolano coloque su nombre allí en la lista de inmortales que se encuentran en el Salón de la Fama de Cooperstown. Con esta nota, la nota de impacto de esta semana, vamos a cerrar el espacio por esta noche. Esto ha sido todo en ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Yo soy Alejandro Linares Mendoza y, como de costumbre, acompañarles siempre será un placer.